Buenas noches, docente. El trabajo que nosotros leímos fue Trabajo Social en América Latina y Colombia, aproximaciones históricas. Este trabajo fue elaborado por Claudia Milena Castañeda, Carol Stephanie Pérez y Laura Melissa Malaver, que es la persona a quien habla. ¿Cuáles son los temas principales desarrollados en el texto? Allí encontramos tres periodos diferentes que surgieron en la transformación de la profesión. El primero fue el periodo clásico, que es donde surge la asistencia social, puesto que desde la academia varios países latinoamericanos dieron origen a la profesión como una forma de acción social que planteaba el trabajo social como una evolución de la beneficencia y la filantropía. La profesión nació y se ubicó bajo un proyecto de modernidad a partir de la configuración que se estaba dando a través de la industrialización. También allí antes éramos personas que simplemente generábamos una acción social como mejoradoras de la mejoradoras sociales, y después allí nos convertimos en asistentes sociales, las personas que se dieron cuenta que debía haber una transformación era por todo lo que se estaba dando a través del capitalismo, generando así que se diera por sentado que era necesario empezar a implementar técnicas de intervención, puesto que simplemente no podíamos ir generando asistencia y paliativos a la gente, sino que tuvimos que empezar a reconfigurarnos con las acciones que generábamos. Em, de esto generó una transformación en la profesión a partir de lo que nos planteaba Mary Richmond, que fue una de las primeras fundadoras en la transformación del trabajo social como profesión. Esto se dio en Estados Unidos, donde el servicio social empezó a materializarse a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, pues nace una nueva visión impulsada por Mary Richmond, quien consideraba que los desajustes sociales eran el producto de anomalías estructurales que se debían reformar. Ella mostró interés por el análisis de los hechos y la búsqueda de la causalidad de los problemas. Sin embargo, solo se logró organizar y sistematizar, generando así que se creara el método de trabajo social de caso. Y a partir de eso, pues obviamente empezó a regir la asistencia social como profesión. Luego de la industrialización, se ampliaron las secuelas de la formación del trabajo social en Colombia y en América Latina. En Colombia, la institucionalización de la profesión se ubicó en dos periodos diferentes, que fue entre 1930 y 1945 y entre 1946 y 1956, donde se caracterizó por una mayor cualificación y reflexión de intervención organizada, y se crearon nuevas políticas de bienestar respondiendo a las políticas sociales del Estado colombiano. Aquí en esta misma época se empezó a desarrollar esta profesión por todo lo llamado y todo lo que dejaba la cuestión social. Luego sigue el periodo de la reconceptualización, que se dio durante la década de los 60, surgiendo en los países del sur como Argentina, Brasil y Uruguay, y donde se presentaron una serie de acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales en el mundo. Esto generó que el fortalecimiento del capitalismo, donde se dio la materialización de las propuestas socialistas, y también allí se dio el fin de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y se consolidó la Guerra Fría, dejando muchos problemas sociales por atender. También en Estados Unidos se posicionó como potencia económica. El posicionamiento de Estados Unidos generó gran importancia de movimientos sociales y culturales exigiendo la defensa de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos movimientos. Allí se dio el movimiento antirracista, el feminista, el ecológico y el ipsismo.
Gracias a esto se realizó una crítica alrededor del modelo metodológico y los métodos que se llevan a cabo en este momento, el de caso, el de grupo y el de comunidad. Así que se asumió la propuesta de integrar a los tres métodos de intervención en uno solo, llamándolo el método integrado con el fin de abordar la realidad desde las diferentes dimensiones sociales que se estaban presentando en esta época. Luego llegó el periodo contemporáneo con la globalización, allí mismo llegó la pérdida de la cultura y todo lo ancestral, puesto que empezó todo el tema de la llegada de las redes sociales y todo esto que ha generado el movimiento de todos los grupos étnicos, perdiendo cultura y como toda eso familiar que había. También se perdieron mucho las costumbres que hoy en día se ve aún como los grupos étnicos han disminuido y perdido y desplazándose de sus territorios, perdiendo así todas sus costumbres. Le dieron mucho valor simbólico a todo lo comercial, a todo lo material. Y todos los sujetos de derechos e individuos que se volvieron consumidores. También en esta época en América Latina se dio mucha concentración de poder, empezó a verse todo lo que era bajos ingresos, flexibilidad laboral, desempleo, debilitamiento del Estado y de la nación, pérdida de la soberanía, explotación y discriminación de los recursos. Y directamente en Colombia empezaron todas las reformas políticas y económicas, se dio la privatización de lo público, la priorización de los recursos para la guerra y la privatización de la salud y la educación. Estos fueron fundamentales para el trabajador social, generando que la profesión ampliara todos sus campos de acción, empezando a ser también generadores de procesos de transformación y de búsqueda de bienestar, tanto laboral, económico, social y eso. Después de esto también nos llegó todo lo que era el trabajo social crítico. El trabajo social crítico que nos llama hoy a repensar lo que es la sociedad y buscar realmente qué es lo necesario para la transformación y el bienestar. Buenas noches. Primero, enfrentar luego el proceso del capitalismo y el proceso de reconceptualización y la necesidad pues de transformar esas realidades se fundamenta en el reconocimiento que el sistema capitalista realiza, pero pues en sí no, dentro del proceso del trabajo social contemporáneo no se realizan muchas acciones para transformarlo. Sí busca atender las problemáticas sociales, pero pensando desde lo micro, enfocado más bien en un asistencialismo, sin atender la lógica que tiene estas realidades. No se enfoca como tal en transformarlas, sino en atenderlas de forma temporal. Dentro de este proceso del trabajo social comunitario, se ve desde la mirada del trabajo social que es necesario realizar desde la intervención profesional una transformación diferente en cuanto al sujeto y a la sociedad, eh, haciéndola partícipes de los procesos sociales para concebir la transformación. Dentro del proceso del trabajo social contemporáneo se ve la necesidad de hacerlo, mas no se realiza en este proceso. Allí se busca como tal o se empieza a generar una intervención profesional, pero más en lo micro y enfocado directamente en un asistencialismo. Enfocadas pues en la lectura que escogimos, que es el tema del trabajo social contemporáneo en Latinoamérica. De acuerdo a lo que plantea Montaño 2005, la intervención profesional del trabajo social contemporáneo debe pensarse la estructura en aras de poder incidir en su transformación, lo cual debe ser una apuesta clara desde la intervención. Dado ello y la importancia de que la intervención profesional responda a la búsqueda de la transformación social, es necesario plantearse las estrategias para que la formación profesional directamente desde la academia esté
yendo de la mano con los movimientos y las luchas sociales, y desde allí pues empiece a realizar la transformación de la que se busca directamente desde el trabajo social. Como una reflexión final en cuanto al proceso de toda la materia y el aprendizaje que hemos venido realizando en el proceso de seminario de reflexiones profesionales, nos vemos pues de cara con el proceso ya al que nos vamos a enfrentar al ser profesionales en trabajo social, y es enfrentar esa transformación, es enfrentarnos a nuestros principios de ética y es dar una mirada como tal al proceso al que nos vamos a venir a enfrentar. Entonces es como recopilar todo ese proceso académico que hemos venido desarrollando durante estos semestres y dar una mirada hacia el proceso y a las realidades a las cuales nos vamos a enfrentar al momento de ejercer la profesión. Buenas noches para todos. Respondiendo un poco a la pregunta sobre qué aspectos diferenciadores se debe reconocer la práctica profesional, considero que el trabajo social se entiende como aquello de lo que se ocupa, lo que busca conocer y transformar, metodológica y técnicamente, ¿no? La profesión y la praxis en particular. Se debe tener aspectos importantes como la realidad social, la cuestión social, los fenómenos sociales, las definiciones que delimitan desde diferentes perspectivas, categorías específicas de la realidad, haciendo énfasis en la problemática social, a cuya comprensión y resolución orienta a la actuación profesional. Los aspectos diferenciadores destacan los ámbitos de la realidad que debe construirse y transformarse como condición fundamental para la búsqueda de soluciones a la problemática en lo que se inserta a la praxis profesional, en este caso del trabajo social.